Bien, ya estamos de vuelta y como les dije vamos a conversar con Javiera González. Ella es candidata a diputada por el Distrito 10, quien motivada por la experiencia con la enfermedad poco frecuente de su hijo, busca visibilizar estas condiciones, apoyar a las personas con discapacidades invisibles y fortalecer la seguridad alimentaria y a la comunidad. Y por supuesto a las mujeres, a quienes cuidan también, por supuesto, que es tu caso, Javiera. ¿Cómo estás? Bienvenida a La Voz de los que son. Hola, ¿cómo están? Yo bien, gracias. Qué Agradecida de estar bueno. aquí. Bueno, estábamos diciéndolo, tu hijo tiene una enfermedad poco conocida, poco frecuente, como le queramos llamar, ¿no es cierto?, que se llama Loeys Dietz. Hace poquito estuvimos conversando, las dos nos encontramos en el lanzamiento de la fonda. Y bueno, y tú me contabas que incluso has viajado hace muy poco tiempo también con tu hijo para buscar soluciones a esta enfermedad. Cuéntanos de tu caso y por qué decidiste entrar en la política. Bueno, claro, yo hace tiempo estaba involucrada en la política y por temas que todos conocemos de desilusión me alejé. Fui a crear un sistema paralelo que llamé yo alejada, caminando, avanzando, y dentro de ese proceso le descubrieron una enfermedad a mi hijo. Claro. Nosotros llevábamos 13 años entrando, saliendo de urgencia, donde fui maltratada, como loca, como que quería yo tenía esa enfermedad que quería ver a mi hijo enfermo, no sé, distintos procesos donde me decían que yo inventaba las cosas, que mi hijo inventaba las cosas. Increíble. Sí. Imagínate. Una violencia, pero bueno, tremenda. Pasó que un día, como la vida funciona de maneras misteriosas que nunca sabemos, mi hijo se cruzó detrás de una cámara. Yo estaba en una reunión con un especialista en escoliosis. ¿Ya? Y él me dijo, Javi, pues, ¿me puedes mandar un video de Santi haciendo ciertos ejercicios? Yo se los mandé y me dijo, anda urgente al hospital porque di esto y que te manden a un traumatólogo. Ya ni me acuerdo qué me dijo que dijera. Yo llegué al consultorio y nos derivaron, la doctora del consultorio me dice, oh, sí, claro, tiene una escoliosis. Oh, sí, tiene deformidades en su cuerpo. Siendo que yo llevaba años diciendo que notaba que mi hijo tenía ciertas deformidades y ellos me decían, tiene que aceptarlo, mamita, el cuerpo de su hijo como es. No Esas eran creo. las respuestas que yo tenía del sistema. Tiene que aceptarlo, mamita. Sí, no. como su hijo nació con ese cuerpo, hay que aceptarlo. Y esa era la respuesta que nosotros teníamos. Bueno, pasó todo tan rápido, nos derivaron urgente al traumatólogo. Llegamos al traumatólogo, una escoliosis grave, agresiva, progresiva, hay que operarlo de columna completa inmediatamente. Y yo así como que... ¿Qué edad tenía tu hijo en ese momento? 12 o 13, sí, 12 O sea, más o menos. ya avanzamos. Claro, entonces, sí. Toda la vida luchando con esto. Y se le notaba, él toda la vida viviendo con dolor, Además, acostumbrado pobre. a vivir así porque nunca Claro. había un diagnóstico. Exacto. La cosa es que fuimos a esto, empezamos, y ahí en el Calvo me dicen, yo a todo esto estoy súper agradecida al Calvo Maquena porque después empezamos a construir otro tipo de relación. Perfecto. Pero pasó que me dijeron, no, en 6 meses más lo operamos porque tenemos que ver cómo avanza la curva. Y ahí yo les dije, bueno, ¿y qué hago con los dolores? No, es que no tenemos cupo en kinesiólogo, si lo puedes pagar particular, hazlo. Ya. Bueno, yo no podía, pero como mamá hay Obvio. que poder. Una encuentra Claro, la forma de poder. sí. Exactamente. Entonces pagué particular y esta chica que llegó, que estoy muy agradecida de ella, llegó a mi casa, revisó, se sentó conmigo y me dijo, cuéntame todo desde que Santi estaba en la pancita hasta el día de hoy. Yo le conté todo, lo que tendría que haber hecho cualquier médico. Claro, por supuesto. Ella revisó las fichas, todo, y me dijo, ¿has escuchado hablar de Marfan? Y yo dije, no, ¿qué es eso? Y me dijo, mira, es una enfermedad del sistema conectivo, pero a mí lo que me preocupa es que también es vascular y involucra lo cardíaco. Entonces te pido, por favor, que vayas de nuevo al traumatólogo y les hables de que tienes sospecha de Marfan. Logramos conseguir ahora con el traumatólogo escoliosis rápido en el Calvo Maquena, le digo, y aquí ya empieza, ahora yo me río, pero en realidad... Digo esto del Marfan y dicen, oh, sí, mira, claro, tiene la piel translúcida. Oh, tiene el pectum excavatum, que es el pecho hacia adentro. Wow. Tiene las costillas hacia afuera, tiene como rotación aquí en esta parte torácica. Tiene la escoliosis. Oh, tiene sus dedos. Todo estaba se dieron evidente. cuenta que todos los síntomas estaban ahí. Estaban ahí. Increíble. Urgente al cardiólogo. Claro. Nos fuimos al cardiólogo. Ese día yo sentía mucha ansiedad, estábamos ahí y de repente entra una doctora, después otra doctora, después otra doctora y llevamos 1 hora y tanto y yo dije, ya, algo pasa. Claro.
Ahí me informaron que tenía una válvula aórtica bicúspide que normofuncionante, que no me preocupara, pero mi hijo pasaba a ser paciente cardiológico. El tema es que mi hijo estuvo 12 años sin saber que era paciente cardiológico y solo por mi cuidado intuitivo de observar, yo lo fui cuidando. O sea, si yo a mi hijo lo hubiese obligado a llevar lo que el sistema nos obligaba, mi hijo a lo mejor hoy no estaría. Increíble. Mira, ahí estamos viendo algunos síntomas del síndrome de Marfan. Problemas de visión, anomalías en el pecho, problemas de corazón y pulmones, torso corto, cuerpo alto y delgado, brazos, piernas y dedos largos. Así es. O sea, y tenía todo eso tu hijo. Mi hijo tenía todo, que se llama fisiología marfanoide. Tenía todo eso, pero nos llevaron a una genetista, porque los genetistas son los que atienden estos síndromes y enfermedades poco frecuentes que tienen que ver con la genética. Y nosotros entramos a la consulta y me dice, ¿sabes qué? Yo creo que él es Loy Dietz. ¿Han escuchado hablar de Loy Dietz? Y yo así como que pero ¿qué es esto? Ya aprendí de uno, ahora claro, tengo que aprenderme otro. Llegamos, Loy Dietz, y dice, ya mira, lo voy a revisar todo, yo creo que él es Loy Dietz, pero para nosotros saber si él es Loy Dietz hay que tomar un examen que aquí en Chile no se hace. Y ese examen cuesta 700.000 pesos. ¿Qué conche? Le vale. Sí, yo la misma expresión, pero lo más fuerte fue que en ese momento nos dijeron que nosotros teníamos que autorizar, y él por ya tener 13 años en ese momento, tenía que autorizar su examen porque este examen nos podía entregar la esperanza de vida de nuestro hijo. Y cuando yo recibo esa información, bueno, de hecho me acuerdo y como que todavía me afecta un poco, están un poco harto, pero es como, ¿de qué me están hablando? ¿Cachai? Como que entramos por una escoliosis y ahora me están diciendo que necesito un examen que aparte cuesta 700.000 pesos para saber la esperanza de vida de mi hijo. Claro. Y ahí yo dije, ya bueno, activamos nuestra red de apoyo, porque sin comunidad y sin red de apoyo claramente Nada esto pasa, yo no podría claro. haberlo hecho posible. Logramos juntar el dinero, lo conseguimos, tuvimos el examen, nos llegó los resultados en 2 meses, mi hijo lo Dietz positivo, confirmado patológico y todo, y bueno, empezamos todo ese proceso, lo operamos de escoliosis, todo, pero ahí yo tuve que ingresar al sistema con esta enfermedad. Entonces nosotros llegábamos a urgencias con taquicardia, con los dolores crónicos, y onda, no saben qué es. O sea, tú llegas a una urgencia donde supuestamente te tienen que ayudar, dar respuesta, y yo digo, no, es que mi hijo tiene Loy Dietz, y se quedan como todos mirando así como, ¿de qué ¿y está qué es hablando? eso? ¿Y qué es eso? Y que ni siquiera googlean. O sea, que por último te den una tranquilidad de decir, a ver, no lo conocen, y es como... Y eso es falta de conocimiento, de voluntad, de calidad de la atención. Y con toda la experiencia dramática, y la gente acá solidariza contigo, después te vamos a leer algunos comentarios. ¿Cómo podrías volcar, si es que eres electa parlamentaria, tu experiencia para que las personas que han sufrido lo mismo que tú puedan tener una mejor calidad de atención y de diagnóstico? Nosotros, yo participo en una comunidad que está enlazada también con Estados Unidos, pero aquí en Chile hay una comunidad muy potente de mamás Marfan. Perfecto. Porque Loy Dietz, yo he encontrado solo 8 casos. En todo el país. En todo el país. ¿Por qué? Porque claramente deben de haber muchos más casos. Pero no están diagnosticados. Claro, no están diagnosticados. O los niños mueren en el camino. Es que eso es lo más violento de todo, es que los niños mueren en el camino sin saber. Y muchas veces culpan a los padres. Claro. Es súper feroz todo lo que tú estás relatando. Y esto, claro, ¿cómo lo transformamos en políticas públicas mejores para toda la gente, ¿no? Nosotros tenemos como una visión, un plan, y también con las madres. Y nosotros contamos lo que hizo, por ejemplo, la kinesióloga, que fue capaz de ver la ficha completa. Claro. De ver desde el inicio al final y unir lazos y decir esto. Entonces, que se construya una política en el fondo, que cuando llegan ciertos niños o pacientes reiteradamente a urgencia, repitiendo ciertos patrones, claro, que exista una política que una esto y le diga, usted califica para este examen, que es necesario. Lo otro, la duda que yo también tenía, que es algo que no he podido encontrar respuesta, es que supuestamente mi hijo cuando nació, obligatoriamente en las clínicas y en los hospitales se le hace un test genético para ver si viene con una enfermedad. A mí en la clínica Las Lilas me lo cobraron, ya no existe la clínica Las Lilas. No, po. Me lo cobraron. ¿Y dónde está ese resultado? ¿Te lo cobraron y nunca te lo dieron? Nunca me lo dieron. Entonces, ese examen yo lo pagué. Cuando mi hijo nació se le hizo un examen genético y yo nunca
Y hace poco yo me acordé y dije, bueno, ¿y si eso te lo obligaban? Era como obligatorio para saber si existía una patología. Entonces, eso que se revise, que se implemente como política pública. En el fondo, que todo niño que nazca se le puede hacer un test genético para ver si viene con algo predeterminado para poder atenderlo a futuro, digamos, y a temprana edad. Exacto. Eso bueno, sí. Tú eres candidata a diputada hoy día. Justamente esto como que te inspiró, ¿no es cierto?, a buscar. Entendiste también, no sé, me imagino cosas que lo que tú decías, que nada se puede hacer solo, ¿no? En este mundo Claro. tenemos que estar con otras y otros para lograr cosas. Se logran más cosas en colectivo, ese apoyo del que tú hablabas. Me parece muy interesante y tú dices, ¿fue esa historia personal la que te motivó entonces a pensar que tú puedes ser un aporte en la política? Sí, no solo esa historia personal, lo que me motivó es conocer a las otras madres, a las otras familias que no tienen representación y que ya no tienen la fuerza. Conozco mamás que llevan 18 años en esto, 12 años, 8 años. Y a mí lo que realmente me motivó y que fue la gota que rebalsó el vaso, que yo dije, ya, hay que hacerlo, es que yo, como te comentaba, tuve que ir a Estados Unidos a buscar respuesta. Yo llegué con un examen donde me dijeron que estaba todo bien, acá en Chile. No te creo. Yo llego, me dice, no, una biopsia a los intestinos, me dice, no, está todo bien, no se preocupe, hay que seguir controles cada 6 meses. Llego allá y lo revisa un especialista, y el especialista me dice, claro, esto para una persona común y corriente que no tiene Loidiz puede tratarse de manera normal, pero un niño con Loidiz, con esta bacteria activa en el intestino, puede desarrollar un cáncer o un mal de Crohn. Y yo ahí, te juro que no, se me vino el mundo encima. No, y la rabia. Sentí cómo subió ese calor en mi cuerpo y yo dije, ya, ¿sabes? Esto ya no puede ser posible. O sea, hay que estar donde las papas queman en todo sentido. En la realidad, en los territorios, ver los casos, pero estar también donde se representa esto y donde podemos hacer los cambios. Y no es que yo los vaya a hacer sola. Yo, de verdad, como te digo, se necesita una comunidad y un apoyo. Pero eso fue lo que me motivó como a representar y decir, ya llegó el momento de que las cosas se hagan bien, porque no pueden morir niños. O incluso hay adultos que llegan con diserción de aorta y ahí recién descubren que tenían Loidiz o Marfan. Y lo tuvieron toda su vida. Toda su vida. Y vivieron toda su vida con dolor, con angustia. Y lo peor de todo es que me encantaría decir que mi historia, nuestra historia es única. No. Se repite, las 8 familias que tenemos, la misma historia de maltrato, de que eres loca, de que los dolores, de que en el colegio, de que ausentismo escolar. A mí hasta me denunciaron porque mi hijo faltaba mucho al colegio. No te puedo creer. Te lo juro. El colegio mismo. El mismo colegio. Me acusaban de floja, de irresponsable, de hippie, de no sé qué. Te juro, recibí. Y yo veía que mi hijo un día estaba bien y al otro día no se podía levantar. Y cómo yo lo iba a obligar a cumplir con un sistema. Más encima con un sistema que nos falla. ¿Y ahí tú ya tenías el diagnóstico? No. Ah, ya, todavía No. Yo lo hice todo intuitivamente. Y lo peor de todo, que todos los casos que conozco de Marfan, de Loidiz y de la otra enfermedad del sistema conectivo han tenido que ser intuitiva con los cuidados porque nadie nos brinda esas respuestas. O nos dice, esto es. Estamos solas. Tremendo. Es tremendo. Y ahí, bueno, está el tema de la salud pública que tú estás denunciando, ¿verdad? Y que me parece muy importante y me imagino lo inspirador que debe ser para tratar de cambiar las cosas, ¿no? Claro. Para que esto no siga pasando, que no le pase a otra mamá. Es que eso, es que no existan más Javieras, que no existan más Maribel, que no pase. Que nosotras, o Patricias, que son las otras personas que llevan años trabajando en esto, que nosotras seamos ya al tope de poder hacer el cambio para que nadie más repita esto y que nuestros niños se acostumbren a vivir con dolor, que eso es lo que yo encuentro terrible. O sea, mi hijo, yo a veces le pregunto y lo otro, yo no quería usar como la imagen de mi hijo para una campaña, pero esto no solo nos representa a nosotros, y él logró entender y fue súper generoso y dijo, ya mamá, démosle, porque me dijo, yo esto es algo que no voy a aceptar jamás. Pero sí me pasa que yo me acostumbré a vivir con dolor y que mi hijo me diga eso, yo lo encuentro terrible. Es terrible. ¿Qué edad tiene tu hijo hoy? 15. 15 años. Es un adolescente Sí. ya. Y en el colegio ya saben que tiene esto, Sí. ¿no? ¿Lo ¿Sigue en el entienden mismo mejor? colegio? ¿Se cambió de colegio? ¿Cómo Sí. está la situación ahí? Ahora está en un colegio
que lo voy a nombrar porque agradezco mucho el colegio, que es el Colegio Rubén Darío. Nosotros intentamos estar en el sistema público porque yo cuando descubrí la enfermedad de mi hijo dejé todo botado. Claramente me dediqué a enfocarme en su cuidado, en él, y es la historia de muchas mamás, y tuve que dejar de trabajar, convertirme en una mamá cuidadora, y eso también es otro proceso que yo después un día con la asistente social ella me dijo, Javiera, tú eres una cuidadora. Sí, pues. Y ahí fue como vivir otro duelo, como de aceptación de que, claro. Y ahí en los colegios nos pasó que en el colegio público hubo una muy buena disposición del colegio, pero el colegio en sí era un peligro para mi hijo. Y eso también son otras cosas que hay que revisar, por eso digo, el sistema nos falla constantemente, sobre todo desde la infancia en adelante, porque él quedó en un colegio de riesgo social por el tema de la tómbola. Entonces el colegio tenía toda la voluntad, pero el entorno era un peligro para mi hijo, porque si mi hijo recibe un golpe mal dado, se puede morir. Y es así de drástico. Claro. Entonces ahora el colegio el colegio que está ahora entiende las ausencias, no tiene problema, ideamos una metodología, lo cuidan, hay todo un proceso comprensivo. Qué bueno. Porque lograron entender, y hay una voluntad, que ellos decían también que hay cosas que el sistema le exige, pero también hay criterio. Y eso es lo que a mí me da mucha risa, que le digo a mi mamá, podríamos hacer la ley del criterio. Eso está un poco difícil, ¿ah? Dicen sí, por ahí que el sentido común es el menos común de los sentidos, sí, entonces el criterio es... Ya estamos hablando de palabras mayores. Porque siento que todo se arreglaría con un poco de criterio, pero bueno... Bueno, eso sí, uno muchas veces yo he pensado eso también, como tanto descriterio. Por ejemplo, hace muy poco el pololo de mi hija se cayó y se fracturó las 2 muñecas. Y también pues en el sistema público, 5 horas. Un joven, un adolescente sufriendo, sí. Porque además no podía tomar algo para el dolor, porque claro, si no eso puede modificar el diagnóstico, ¿no es cierto? Claro. Cuando después el doctor le toma... Entonces realmente a veces es solo criterio también, falta de criterio. Y muchas veces, y la mayoría, no son los mismos, no son los profesionales los que no tienen criterio. Además, muchas veces el sistema mismo en el que están insertos, claro, el poco tiempo que les dan para atender, los pocos elementos que tienen. Bueno, hay tanto que hacer. Sí. En los sistemas, en las 2 cosas que tú acabas de tomar en consideración, la salud y la educación. Sí. Y yo insisto, las madres, porque son el 95% son mujeres, las mujeres, claro, cuidadoras. Tenemos nosotros acá algunos ejemplos interesantes, como Felipe Madrid, un auditor que es de acá, que nos escucha todos los días de nuestra comunidad, y él es cuidador. Él es cuidador de su madre, de su abuela. Pero hay pocos hombres que toman esta decisión, o pocas familias que toman la decisión de que sean los varones los que se hacen cargo del cuidado, ya sea de los padres, ya sea de los hijos, de quien sea, digamos, ¿no? Que te toca como familiar hacerte cargo. Vamos a ir cerrando ya la entrevista. Hay mucha gente escribiéndote muchas cosas distintas. Mira, por ejemplo, dicen por acá, Elizabeth Sánchez dice, sistema de salud pública pésima. ¿Cómo no se dieron cuenta antes, desde que nació? Víctor Faúndez dice, las personas con condiciones poco frecuentes sufren habitualmente todos esos problemas. Desde este año hay una ley que las aborda, pero aún estamos muy atrasados, sí, al respecto. Lo mismo digo yo sobre los cuidados. O sea, se avanzó en este gobierno, sí, no podemos negarlo, pero falta tanto todavía. Manuel Cartagena dice, se debe ser muy asertivo cuando uno debe ser o hacer por los hijos frente a la comodidad y a la ignorancia e indolencia de los demás. Elena Press dice, Elizabeth Sánchez, muchos cariños para ti y tu familia, dice. También tuve a mi nietecito enfermo y muy grave durante años. Es un dolor imposible de comprender desde afuera. Catherine Flores dice, gracias Javiera por hacernos visibles. Y Patricia Lavet dice, qué mal que no haya políticas públicas relacionadas con estas enfermedades. Son muchas. Todos pasan por colon irritable y ulcerosis idiopática cuando son trastornos subdiagnosticados. Muy bien, nuestro público bastante consciente de todas estas cosas. Queremos que des un mensaje final. Entiendo tú que tienes algunas ideas para el distrito. Y hay algo que me llamó la atención también, y que uno de tus ejes de campaña es la seguridad alimentaria. Quizás podríamos dar ese mensaje final. ¿Por qué la seguridad alimentaria? Que algunos a lo mejor pensarán, ¿de qué se trata la seguridad alimentaria de partida, ¿no es cierto? Es un concepto que
que no está muy cercano a la gente. Yo ayer estuve en el territorio en la comuna de San Joaquín y les mando muchos saludos a ellos. Cuando les expresé esto de la seguridad alimentaria, lo lograron entender, como que también nosotros creemos que no va a poder ser cercano y dicen, no, la seguridad alimentaria se habla por medio desde los privilegios o desde otras zonas. No es así, porque esto también habla de la bioindividualidad. Entonces yo le explicaba que la seguridad alimentaria se basa también en los territorios, en nuestra historia y en nuestro entorno. Claro. Y la importancia de cómo nosotros vivimos. Y a base a eso, nosotros creamos un sistema de seguridad con alimentos reales. Y la gente aquí está muy comercializado que la alimentación saludable con el bienestar y todo ese negocio que se hizo ahora del imperio del wellness, del healthy food y todo eso, no es así. La seguridad se basa en la nutrición alimentaria, que tiene que ver con todo lo que nosotros nos nutre. Lo que vemos, lo que vivimos, lo que comemos, lo que toca nuestra piel. Y la importancia de fiscalizar eso es que es informar. Claro. Es informar con respecto... Es que no sé cómo explicar lo que sea como cercano un poco. Para no entrar en tanto, para no entrar en tanto detalle. Porque, en tantas palabras difíciles. En tantas palabras difíciles. Pero lo importante es fiscalizar desde... Es que voy a hablar de agroecológico, se me viene como toda la información a la cabeza. Tranquila. Pero la importancia es elegir bien lo que nos nutre, desde lo que comemos, desde lo que nos rodea, desde lo que nos escuchamos, y eso se soluciona con educación y trabajo territorial, pero conociendo la bioindividualidad de las personas. Totalmente. Entonces, una de las propuestas es ir a los lugares, ver su entorno, ver su realidad y ver cómo podemos aplicar política en cada sector. Yo sé que eso es algo complicado porque todo se basa en lo macro en el gobierno, en los estados, pero la importancia es de lo micro. Y ahí es donde se hacen los cambios. Exactamente. Estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, podemos conversar después porque fíjate que muchas veces se habla como le encanta ese concepto de pobreza encubierta, que finalmente existe, es real, digamos, pero no está tan encubierto. Y lamentablemente hay muchas personas que sí tienen hambre el día. Hay personas mayores que no les alcanza para llegar a fin de mes. En esas personas hay que pensar en todo, digamos, como tú lo dices, porque además hay mucha soledad. Y eso, por eso es tan importante lo que estás diciendo. Y ahora gracias porque ahí me diste el clic, porque me pasó ayer que fui a un lugar, al lugar y las cajas que les daban a los vecinos, que son las cajas de alimento porque tienen hambre, tenían productos altamente inflamatorios porque son productos altamente industrializados. Total. Y eran pacientes con cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay un desconocimiento y una desconexión completamente que esos alimentos van a agravar su enfermedad. Entonces a eso me refiero con conocer la bioindividualidad del territorio y ver una seguridad alimentaria con respecto a sus reales necesidades. Eso. Mira, hay mucha gente escribiendo. Patricia Levet dice, enfermedades de dolor crónico son frecuentes, dice. Felipe Madrid no nos estaba viendo, pero acaba de poner el programa justo y dice, acabo de llegar, andaba en el hospital buscando los remedios y me encuentro con una candidata a diputada que es cuidadora. Mucho éxito en esta campaña, porque hacer campaña siendo cuidador es difícil, lo dice él que también hizo. Y finalmente Víctor Hugo Toledo dice, Javiera González pone el énfasis en el Chile invisible, donde las personas dependientes física o mentalmente necesitan de alguien que renuncie un poco a su vida para dársela a ese ser querido. Bueno, hay mucha discusión sobre esto, efectivamente, y yo quiero ser súper honesta, a mí me parece que esas personas tienen que tener la decisión de tomar ese camino, pero también tienen que tener acompañamiento del Estado. Porque si seguimos haciendo esto y dejando a esas personas solas, también pueden enfermarse. Hay muchas enfermedades asociadas a ser cuidadora, como la fibromialgia, como el dolor crónico, justamente, que tienen que ver con entregarle tu vida a otro u otra. Javiera, qué interesante tema nos trajiste, te agradecemos un montón. Y mucha gente aquí está diciendo que ojalá seas elegida diputada del Distrito 10. Te felicitamos también por poner estos temas sobre la mesa. Y te agradecemos la presencia aquí en La Voz de los que Sobran. Gracias a ustedes. Muchas gracias y un saludo a todos. Besito a mi hijo. Eso, un besito al hijo que se atrevió a sus 15 años. No es fácil querer mostrarse en las redes sociales junto a la mamá, pero sabemos que él está pensando en hacer de un Chile mejor. Así que un abrazo para ustedes, para todas, todos los que nos están viendo. Muchas gracias por esta semana.
póngale me gusta al programa, compártanlo en las redes sociales, póngale me gusta a todos nuestros contenidos, compártalos, coméntelos, guárdelos, repostéelos, retuiteelos, todas esas cosas nos ayudan con los algoritmos que en general no son muy amables con las temáticas, ¿verdad? Las temáticas que tienen que ver con el progresismo, así que nos ayuda si usted le pone todas esas cositas que le pedí. Acuérdese de apretar la campanita del YouTube y hágase parte de la comunidad de los que sobran para poder seguir haciendo este programa. Un abrazo para ustedes. Hasta el lunes. Chao, chao. Que tengan un buen fin de semana. Acaba de terminar. Póngale like. La nova este lunes. Nos volveremos a encontrar. La voz de los que sobran acaba de terminar. Ya nos vamos a almorzar. Ya nos vamos a almorzar.